Vamos a trabajar ahora en la solución del problema número 6. En el inciso A nos pide calcular la impedancia de carga y el problema trata de una línea de transmisión que tiene impedancia Z0 de 50. La carga que está conectada a la línea de transmisión es desconocida y nos dice que la razón de onda estacionaria es 2 y además nos da información de que los mínimos de voltaje están separados 25 centímetros y el primero ocurre a 5 centímetros de la carga. Bueno, entonces vamos a empezar haciendo una celda de texto para escribir la solución, y luego una segunda para el inciso A, y vamos ahora a abrir una celda de matemática para trabajar la solución del problema. Entonces nos pide cuál es la impedancia de carga que está conectada a la línea de transmisión. Para eso nosotros vamos a utilizar la información que nos da el coeficiente de reflexión. Si conocemos el coeficiente de reflexión y conocemos la impedancia Z0, entonces de esta ecuación podemos despejar cuánto vale ZL, y ese es el procedimiento que vamos a utilizar. Primero vamos a calcular la magnitud del coeficiente de reflexión utilizando la formulita de la definición de la razón de onda estacionaria, que es esta que tenemos por acá. Entonces la colocamos aquí, quitamos esta parte primera y nos dan el valor de S. En este caso S es igual a 2, y de esta ecuación entonces podemos despejar cuánto vale la magnitud de gamma. Entonces escribimos en solve, acá sería otro signo igual, y de acá le decimos despejar cuánto vale gamma. Pero entonces voy a quitar este ABS para que no interfiera con la solución de la ecuación. Entonces lo voy a hacer así, de esta forma, en el entendido que en este caso gamma lo que me está dando es la magnitud del coeficiente de reflexión, o sea, solo la magnitud. El ángulo voy a tener que encontrarlo después. Entonces veamos, ejecutemos esto y nos da 0.33. Okay, entonces está bien, coloquemos un comentario acá. Calculamos la magnitud de gamma, ¿verdad? Para que quede claro que es la magnitud lo que estoy calculando ahí. Entonces lo ponemos como comentario y eso sería. Muy bien, entonces vamos ahora a trabajar calculando el ángulo del coeficiente de reflexión. El ángulo de, en este caso, de este, ¿verdad? Bueno, entonces el ángulo del coeficiente de reflexión se calcula utilizando la información de los mínimos de voltaje o de los máximos de voltaje. En este caso, la información que nos da es acerca de los mínimos de voltaje, y yo sé por esta ecuación que está acá, que la voy a copiar acá, que los puntos donde ocurren los mínimos o máximos de voltaje son los que, o en este caso los mínimos de voltaje son los que están dados por esta ecuación. Voy a copiar acá, entonces sería, le voy a colocar el primer mínimo de voltaje ocurre cuando n es igual a 1, entonces lo coloco ahí, coloco n igual a 1, y el segundo, que le voy a colocar z mínimo 2, sería cuando n es igual a 3, ¿verdad? Porque en este caso se toman valores de n impares, entonces le voy a colocar acá 3 pi. Entonces esos serían los puntos donde están ubicados los primeros dos mínimos de voltaje, y por la información que nos da el problema
¿Verdad? Que dice que los mínimos sucesivos están separados 25 centímetros y el primero ocurre a 5 centímetros de la carga. Entonces puedo plantear dos ecuaciones con esa información y resolver esas dos ecuaciones en forma simultánea para despejar cuánto es el valor de phi y cuánto es el valor de beta. Entonces planteémoslo acá. Vamos a ver, sería n sol. En este caso, como son ecuaciones simultáneas, entonces tengo que colocar las ecuaciones entre llaves. La primera ecuación sería la información de que z mínimo 1 ocurre en el punto 0.05, o sea, a 5 centímetros, dice. ¿Verdad? Que es el primer mínimo de voltaje. El primero ocurre a 5 centímetros de la carga, solo que acá tenemos que tener cuidado y respetar la convención que tenemos acerca de las líneas de transmisión, ¿verdad? Es decir, la carga se encuentra en el punto Z igual 0 y la línea de transmisión está a la izquierda de la carga, es decir, que todos los puntos sobre la línea de transmisión son negativos. Entonces acá sería menos 0.05. Y la segunda ecuación es la información de que la distancia entre el primer mínimo y el segundo mínimo es de 25 centímetros. Entonces sería z mínimo 1 menos z mínimo 2 es igual a 0.25 centímetros, ¿verdad? 0.25 metros, o sea, 25 centímetros. Acá igual tengo que estar seguro del valor si es positivo o negativo, ¿verdad? Pero como hemos dicho que los valores de z mínimo son negativos los dos, y además que van creciendo, es decir, por ejemplo, si el primer mínimo fuera 5 centímetros y el segundo fuera 10, por poner un ejemplo, entonces aquí le caería menos 5 menos 10, que sería menos 5 más 10, y eso es un valor positivo. Así que entonces está bien, los 25 centímetros que están acá son positivos, está correcto, y acá le digo que voy a despejar de esta ecuación el valor de beta y el valor de phi. Muy bien, ejecutamos. Déjenme eliminar este espacio. Ejecutamos esto y ahí tengo los dos valores. Entonces está bien. Eso es básicamente lo que quería. Me interesa sobre todo el valor de phi, que es el que voy a utilizar para el siguiente paso. Y el siguiente paso ya puedo despejar cuánto vale la carga utilizando la definición de coeficiente de reflexión, que es esta que tengo por acá. Entonces la copio, esto lo dejaría así, y aquí escribo que el Z0, eso lo da el problema, vale 50, y de esta ecuación entonces voy a despejar cuánto vale la impedancia de la carga, que sería igual, y le digo aquí despejar. Entonces ZL de esta ecuación. Muy bien, solo que acá el coeficiente de reflexión tengo que colocarlo correctamente, porque lo encontré aquí por partes, ¿verdad? Encontré primero que la magnitud es 0.33 y que el ángulo es este. Entonces lo vamos a escribir así, de esa forma. Entonces sería 0.3333 es la magnitud, y el ángulo sería E a la, perdón, E a la y complejo, ¿verdad? 1.8850 aproximadamente. Ahora de aquí lo vamos a escribir signo negativo menos. Muy bien, entonces de acá despejamos, ejecutamos eso y nos da ahí el valor de la impedancia de carga, que eso es lo que queríamos encontrar, y de hecho para eso es que sirve la técnica de razón de onda estacionaria, ¿verdad? O sea, que a partir del conocimiento de los mínimos y máximos de voltaje
yo puedo calcular cuánto vale la razón de onda estacionaria y a partir de ahí encontrar cuánto vale la carga que está conectada a una línea de transmisión. Muy bien, entonces colocamos la respuesta. Entonces sería ZL, ¿verdad? Es igual, entonces 33.74 lo vamos a dejar así, y menos J 24.07 ohmios. Muy bien, lo vamos a dejar así. Entonces esa sería la respuesta del inciso A. Entonces ahora agrupamos las celditas del inciso A para poder tener espacio para trabajar con el inciso B, así que presiono la tecla control y marco todas las celdas que están involucradas en el inciso A. Luego hago clic derecho y agrupo celdas y después doble clic para cerrar ese inciso, y avanzamos ahora con el inciso B. Inciso B, entonces veamos lo que pregunta acá. Dice: inciso B, encuentre el coeficiente de reflexión de la carga. Bueno, eso ya lo calculamos en el inciso A, entonces de manera que aquí no es necesario hacer ningún otro cálculo, sino que sencillamente escribimos la respuesta, y entonces sería gamma, ¿verdad? Nos daba 0.3333 e a la, entonces aquí lo vamos a escribir a la menos J, y a ver cuánto era el valor que nos había dado el ángulo, 1.8850 aproximadamente. Entonces sería 1.8850. Muy bien, esa sería entonces la respuesta del inciso B. El coeficiente de reflexión no tiene unidades, entonces está correcto acá. Entonces aquí agrupamos estas dos celditas solamente y cerramos. Pues ya tenemos el inciso B. Vamos ahora con el inciso C. Inciso C, veamos qué dice el inciso C. ¿Dónde estaría el primer mínimo de voltaje si reemplazara la carga por un cortocircuito? Bueno, entonces en este caso veamos. Entonces, si ahora la carga se reemplaza por un cortocircuito, quiere decir que ZL ahora tendría un valor de 0, ¿verdad? Que ese es el valor de la impedancia de un cortocircuito, y eso significaría entonces que se altera el valor del coeficiente de reflexión. Pero de hecho lo podemos calcular porque ya tenemos cuánto vale Z sub 0, y eso nos daría un coeficiente de reflexión igual a menos 1. Y eso significaría entonces que el ángulo phi del coeficiente de reflexión, si no lo sabemos, lo podemos calcular, aunque es evidente en este caso, ahora que como es un número que solamente tiene parte real, entonces el ángulo sería igual a phi. Y entonces podemos calcular el mínimo utilizando la formulita que tenemos acá para mínimos de voltaje, que es esta. Entonces el primer mínimo sería cuando n vale 1. Entonces aquí quitamos el valor de n, lo dejamos en 1, y el valor de beta, que ya lo habíamos hallado en el inciso A, lo colocamos acá, es de 12.5664. Y con eso entonces calculamos el primer mínimo, y nos sale que el primer mínimo ocurre a 25 centímetros de la carga. Entonces, muy bien, eso lo colocamos aquí en la respuesta.
escribir con mayúscula respuesta. Entonces coloquémosle el z mínimo 1. Va a estar entonces en la posición de menos 25 centímetros. Esa sería entonces la posición del primer mínimo de voltaje, ahora que la carga se reemplazó por un cortocircuito. Entonces igual agrupamos las celditas del inciso, presionando control y marcando cada una de las celdas, luego clic derecho y le damos a agrupar. Ok, y con eso entonces quedan resueltos los 3 incisos del problema número 6.